Bajo la dinastía Habsburgo, España se convirtió en la primera potencia de Europa. En esta época se vive un gran progreso económico, gracias al comercio europeo y de ultramar, y un periodo floreciente en las artes y las letras durante el llamado Siglo de Oro español. Cuando el último rey de la dinastía de Habsburgo murió, sin descendencia, Felipe de Borbón lo sucedió en el trono. En España el absolutismo llega de la mano de Felipe V, rey de España, quien reinó entre 1700 y 1746. Él fue el primer rey de la dinastía de los Borbones, era nieto de Luis XIV y trajo a España la dinastía reinante en Francia, Borbón. Su reinado fue uno de los más largos de la historia de España, extendiéndose a lo largo de casi medio siglo. En su primera etapa, el reinado de Felipe V estuvo tutelado por su abuelo Luis XIV de Francia, a través de una camarilla de funcionarios franceses. Esta circunstancia indignó a la alta nobleza y la oligarquía española y creó un clima de malestar que se complicó con el archiduque de Austria. Comenzó a hacer efectivas sus pretensiones a la corona española. En enero de 1724, Felipe V abdicó de forma inesperada a su hijo Luis, primogénito de su primer matrimonio. Luis I no llegó a reinar de manera efectiva, ya que el poder real se encontraba en manos de un gabinete de gobierno instituido por su padre, quien además no resignaba a abandonar el poder y continuaba influyendo en la política del reino. Pero tras su temprana muerte a causa de la viruela, en agosto del mismo año volvió a reinar España. El siguiente en la dinastía Borbón es Fernando VI, 1746 a 1759. El gobierno español adoptó una política exterior de neutralidad, equidistante entre Londres y París. Siguió la línea de fomento de la cultura iniciada por sus antecesores, con medidas que posibilitaron la penetración de la Ilustración. Prueba de ello fue, entre otras, la fundación de la Academia de San Fernando de Bellas Artes en 1752. La llegada de la nueva dinastía borbónica propició importantes cambios de la estructura del Estado. Estos cambios, inspirados en gran medida en el Estado absolutista francés, fueron introducidos esencialmente durante el reinado de Felipe V. Los primeros Borbones adoptaron diversas medidas centralizadoras, con el objetivo de hacer un Estado más eficaz. Un nuevo modelo de administración territorial basado en la siguiente estructura: división del territorio en provincias, sustitución de los virreyes por los capitanes generales como gobernantes políticos de las provincias. Las reales audiencias se mantuvieron para las cuestiones judiciales y, siguiendo el modelo francés, se creó la figura de los intendentes, funcionarios encargados de las cuestiones económicas. Finalmente, en los ayuntamientos se mantuvieron los cargos de corregidor, alcalde mayor y síndicos, personeros del común, elegidos por el pueblo para su defensa. Los Borbones también reformaron la administración central, consolidando el establecimiento de una plena monarquía absoluta. Se suprimieron todos los consejos, exceptuando el Consejo de Castilla, que se convirtió en el gran órgano asesor del rey. Se crearon las secretarías del despacho, Estado, Guerra, Marina, Hacienda, Justicia e Indias, antecedentes de los ministerios. En 1787 se establece la Junta Suprema del Estado, antecedente del Consejo de Ministros. En un principio, la nueva dinastía Borbón no implicó ningún cambio importante en las colonias americanas. La administración continuó sin cambios. El monopolio central, desde el creciente contrabando británico, los envíos de plata a cambio de productos peninsulares y el papel preponderante del puerto de Cádiz, que había sustituido a Cediz. La nueva dinastía intensificó la política regalista, buscando la supremacía de la corona, poder civil sobre la Iglesia. Las dos medidas principales fue el establecimiento de un mayor control sobre la Inquisición y, sobre todo, la expulsión de la Compañía de Jesús, adoptada por Carlos III en 1767. Se trató de unificar y racionar el sistema de impuestos. Además, la corona trató de incrementar el control administrativo de la metrópoli sobre las Indias. Se excluyó de la administración a los criollos. Se creó un nuevo virreinato, el de Río de la Plata, en 1776, y ese mismo año se estableció el cargo de intendente para reforzar el control de los territorios americanos. Esta nueva política borbónica, enfocada sobre todo al beneficio de la metrópoli, engendró movimientos de protesta de los criollos, apartados de los cargos administrativos y de la explotada mano de obra indígena.
En 1780 y 1781 se inició una revuelta en Perú iniciada por los criollos, pero que pronto se convirtió en una rebelión indígena. La revuelta fue duramente reprimida. El reinado de Carlos III entre 1759 y 1788 se caracterizó por la aplicación de las reformas del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado constituyó una forma de gobierno que trataba de conciliar el absolutismo con las nuevas ideas de la Ilustración, intentando para ello conjugar los intereses de la monarquía con el bienestar de los gobernados. El término tiene su origen en la palabra italiana despota, es decir, soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna. Buena parte de los soberanos europeos desarrollaron en mayor o menor medida esta forma de gobernar, utilizando su indiscutible supremacía como herramienta para incentivar la cultura y la mejora de las condiciones de sus vidas de sus súbditos. El periodo de Carlos III fue de recuperación económica. Esta fue desigual, mayor en la periferia que en el centro peninsular. Las únicas medidas que se llevaron a cabo fueron el reparto de tierras comunales, la repoblación de Sierra Morena y algunas obras de regadío. Con respecto al comercio, se adoptaron medidas conducentes a integrar el comercio nacional, como la mejora de las vías de comunicación o la supresión de las aduanas interiores. Un decreto de 1778 estableció la liberación del comercio con América, acabándose como el secular monopolio de la casa de contratación. Sin embargo, se mantuvo la política comercial proteccionista con respecto a las demás potencias. La política exterior de Carlos IV estuvo completamente marcado por la Revolución Francesa y nos llevará a la trágica guerra de independencia contra Napoleón en los inicios del siguiente siglo. Fue un rey poco inclinado a los asuntos de gobierno, que dejó en gran medida en manos de su esposa María Luisa de Parma y del amante de esta, Manuel Godoy. El reinado de Carlos IV vino marcado por la Revolución Francesa de 1789, que puso fin a los proyectos reformistas de la etapa anterior y los sustituyó por el conservadurismo y la represión, ante el temor a que tales hechos se propagaran en España. Desde 1792, además, el desarrollo de los acontecimientos en Francia condicionó la política internacional en toda Europa y arrastró también a España. Tras la ejecución de Carlos XVI por los revolucionarios, España participó junto a las restantes monarquías europeas en la Guerra de Convención de 1794 a 1795, en la que resultó derrotada por la Francia republicana. Cambió entonces Godoy el signo de la política exterior, alineándose España con Francia. España colaboró con Francia en su guerra contra Inglaterra de 1796 al 97, de nuevo en 1801 atacando a Portugal, Guerra de las Naranjas, y por último en 1805 poniendo la flota española a disposición de Francia para enfrentarse a Gran Bretaña en la batalla de Trafalgar. Con tal sucesión de guerras se agravó hasta el extremo la crisis de la hacienda. Los ministros de Carlos IV se mostraron incapaces de solucionarla, pues el temor a la revolución les impedía introducir las necesarias reformas que hubieran lesionado los intereses de los estamentos privilegiados, alterando el orden tradicional. La descomposición de la monarquía se agudizó tras el motín de Aranjuez, 1808, por el que el príncipe heredero Fernando VII apartó a su padre del trono y se puso en su lugar. Carlos IV llamó entonces a su exilio a Napoleón, con quien había acordado poco antes dejar paso libre a las tropas francesas para invadir Portugal y repartir luego el país entre ambos. Pero aprovechando la debilidad de los Borbones españoles, Napoleón prefirió ocupar también España. Allí hizo que Fernando VII devolviera la corona a Carlos, que a su vez se la cedió a Napoleón, como le había prometido, para que éste terminara por entregársela a su hermano José I. Carlos permaneció prisionero de Napoleón hasta la derrota final de este en 1814, pero en aquel año fue cuando Fernando VII, al repuesto en el trono español, manteniendo a su padre desterrado por temor a que le dispusiera el poder, Carlos y su esposa murieron exiliados en la corte papal. Fernando VII era hijo de Carlos IV, con quien mantuvo muy malas relaciones. Ya como príncipe de Asturias conspiró contra su padre, agrupando a su alrededor un partido fernandista con cierto apoyo cortesano y popular de todos los descontentos con la política del valido Godoy. Descubierta la conspiración, el príncipe fue condenado por el procesor del Escorial en 1807, aunque enseguida pidió y obtuvo el perdón de su padre. Ello no le impidió encabezar al motín de Aranjuez, por el cual le arrebató el trono a Carlos IV y derribó a Godoy del poder en 1808.
Fernando, que había mantenido contactos con Napoleón a lo largo de sus conspiraciones, se encontró en aquel mismo año con el emperador que invadía España y le hacía apresar y conducir a Bayona, en Francia. Allí le obligó a devolver la corona a Carlos IV solo para forzar que éste abdicara el trono español en el propio hermano del emperador, José I. Mientras Fernando permanecía recluido en Francia, fue el pueblo español el que asumió por su cuenta la resistencia contra la ocupación francesa y el proceso revolucionario que había de conducir a las Cortes de Cádiz a elaborar la primera Constitución española en 1812. Durante la consiguiente Guerra de la Independencia 1812-1814, el rey cautivo se convirtió en un símbolo de las aspiraciones nacionales españolas, motivo al que se debe que recibiera el sobrenombre del Deseado. Derrotados militarmente los franceses, Fernando recuperó el trono por el Tratado de Versailles 1813. Tan pronto como llegó a España, se apresuró a seguir la indicación de un grupo de reaccionarios, Manifiesto de los Persas, y restablecer la monarquía absoluta del siglo anterior, eliminando la Constitución y la obra reformada realizada en su ausencia por las Cortes en 1814. El resto del reinado de Fernando VII estuvo marcado por su resistencia a reformar las caducas estructuras del antiguo régimen, acompañada de una represión sangrienta contra los movimientos de inspiración liberal. Durante los años de 1814 a 1820 se limitó a restaurar la monarquía absoluta como si nada hubiera ocurrido antes de 1808, agravando los problemas financieros derivados de la pervivencia de los privilegios fiscales y la insuficiencia del sistema tributario tradicional. Un endeudamiento creciente ahogaba a la hacienda real, al tiempo que España perdía todo protagonismo internacional. Incapaz de reaccionar ante el proceso de emancipación de las colonias americanas, Fernando permitió prácticamente que se consolidara su independencia de España. Cuando en 1820 reunió en Andalucía un ejército expedicionario destinado a recuperar el control sobre América, este se pronunció bajo el mando del general Riego y puso en marcha un proceso revolucionario que obligó al rey a aceptar la restauración de la Constitución de 1812. Durante el siguiente trienio liberal, 1820-1823, Fernando intentó salvar el trono fingiendo admitir su nuevo papel de monarca constitucional, pero utilizó todos los recursos que pudo para hacer fracasar el régimen y obstaculizar las reformas de las Cortes y los gobiernos liberales. Conspiró para organizar un golpe de Estado, que fracasó en 1822. Posteriormente llamó en su ayuda a las potencias absolutistas, hasta propiciar una nueva invasión francesa de la península, que, bajo el mando del duque Angulema, derribó el régimen constitucional y repuso a Fernando como rey absoluto en 1823. Se inició entonces la ominosa década 1823-1833, durante la cual Fernando exacerbó su odio vengativo contra todo atisbo de liberalismo, mientras dejaba que se consumara la pérdida del Imperio Español en América. Anuló una vez más toda obra legislativa de las Cortes Constitucionales, abocó a la hacienda a la quiebra y ahogó en sangre nuevos pronunciamientos liberales. En los últimos años de su reinado, Fernando promulgó por fin la pragmática sanción aprobada por las Cortes de 1789, en la que, volviendo al derecho sucesorio tradicional castellano, se permitía que heredaran el trono las mujeres. Decisión oportuna, ya que en aquel mismo año nació por fin un heredero de su cuarto matrimonio, con su sobrina María Cristina de Borbón, pero resultó ser hembra, la futura Isabel II. Una vez muerto Fernando VII, queda al mando del gobierno María Cristina, como regente en nombre de su hija Isabel II.